Vamos en esta noche a dar inicio a este tema que el Señor hoy nos ponía. Una vez más, el Padre hoy no pudo estar. Yo creo que va a estar hasta el siguiente sábado con nosotros. Así es que el tema de hoy es un tema relacionado siempre con la cuaresma. Estamos ya en tiempo de cuaresma, vamos a iniciar el segundo domingo de cuaresma, la segunda semana de cuaresma vamos a dar inicio. Y bueno, vamos a hablar sobre la esclavitud y liberación. Para poder hablar de esto, yo quiero introducirme diciéndoles que cuando los pueblos han vivido, han soportado por años la injusticia, el sufrimiento, el dolor, la represión, llega un momento en el cual ese pueblo se organiza y se levantan contra los opresores, buscando, encontrando una persona que tenga, aparece una figura con características espirituales, con características, cualidades humanas, y a causa de eso viene elegido como representante, como cabeza de un pueblo, de un grupo, de un movimiento de liberación. Yo no sé si ustedes conocen en la actualidad algún personaje, alguna historia parecida a lo que les estoy contando. ¿Les parece que conocen algún personaje en la actualidad o algún país, alguna historia similar a este breve resumen de lo que les estoy contando? Pues yo sí. Esto me recuerda, y como todos somos salvadoreños, no sé si la hermanita, déjeme ver, la hermanita Noemí, no sé si es salvadoreña también. Bueno, igualmente, como la mayoría, como yo soy salvadoreña y conozco más la parte salvadoreña, voy a ponerlo un poquito como contexto. No es exactamente así, pero voy a hablarlo de esta forma. En El Salvador hemos vivido años, y no voy a hablar de política en sí, sino que hemos vivido años oprimidos, reprimidos, con una sociedad donde se beneficiaban unos pocos y nos apretaban mucho a los demás. De repente ahora surge un personaje que aparentemente con sus cualidades, con cómo se ve mover, aparece este personaje como el que quiere sacar de la represión a este pueblo, al pueblo de El Salvador. Y así pueden haber muchos otros personajes en el mundo, pero yo hablo de El Salvador porque es lo que yo tengo más cercano. Pero nuestra historia de la que hoy vamos a hablar no es Nayib Bukele, no es otro personaje importante en el mundo de hoy, sino nuestro personaje esta noche se llama Moisés. Moisés es un personaje, alguien que no debió haber nacido. Más adelantito vamos a ver por qué. Sin embargo, fue liberado ya Dios lo tenía destinado, ya Dios lo tenía listo, predestinado para una misión. Y entonces este personaje debía conducir a su pueblo, a la liberación de su pueblo. Pero tuvo que dejar su país, tuvo que ser, ¿cómo se dice? Extraditado, tuvo que ser, no extraditado, se dice la palabra correcta, sería desterrado. Pero en ese destierro, él pasó por la purificación y tuvo un encuentro con Dios. Porque toda misión, escúchame bien, toda misión comienza e inicia con un encuentro personal con Dios. Si no hay un encuentro personal con Dios, todavía no estás preparado para la misión. Y este personaje, después de esa purificación y ese encuentro con Dios, sale fortalecido y con la voluntad de liberar al pueblo de Israel. Y este personaje vamos a hablar que dijimos que es Moisés. Y entonces vamos a encontrarnos con que
Dios libera a los que serán suyos. A Moisés lo liberó. Pero vamos entonces a entrar un poquito en contexto sobre esto para poder entender cómo fue que Israel llegó a Egipto, cómo fue que por qué fueron oprimidos. En el capítulo 1, nosotros vamos a basarnos en la historia del libro del Éxodo, desde el capítulo 1 hasta el 15, pero no lo vamos a tocar bien detalladamente porque no alcanzaríamos a la noche, ¿verdad?, a hablar de ello, pero vamos a tocar algunos puntos principales. En el capítulo 1 nos habla cuando, bueno, cómo ya estaban la esclavitud, pero vamos a hablar un poquitito, cómo los israelitas, cómo el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, llegó a Israel, a Egipto. Resulta que, una historia larga, no voy a adentrar, sino que voy a abreviar. José fue vendido por sus hermanos. Ya algunos habrán escuchado la historia. José fue vendido por sus hermanos y fue dejado en el desierto y bueno, fue vendido como esclavo a los hebreos, a los egipcios, perdón. Y entonces, hay alguien me espera acá. Y entonces vamos a encontrarnos que José, un hombre muy temeroso de Dios, un hombre que sinceramente fue un hombre que en todo le fue mal, estuvo preso, le levantaron, diríamos ahora, le levantaron chismes, le hicieron, lo calumniaron, pero él se mantuvo siempre firme, adorando, glorificando al Señor, le sirvió a Dios. Y entonces todo esto, a través de un sueño y todo que él descifró, que Dios le iluminó, en este caso, al final resultó siendo el brazo derecho del faraón. Y bueno, hubo escasez en el pueblo de Israel, en Canaán. A los israelitas les faltó comida. Y así fue como llegó sus hermanos, José, bueno, el faraón le dio permiso a José de poderse llevar a todos sus hermanos, de poder llevar hasta a vivir a Egipto a toda su familia. Ahora bien, ¿cuántos entraron al pueblo de Egipto cuando estaba todavía Faraón? Entraron sencillamente 70 personas. 70 eran los familiares, el grupo, la descendencia de José, el grupo que entró al pueblo de Egipto. A ver, aquí vamos a ir entendiendo una cosa. En este caso vamos entonces a colocar esto. ¿Qué representa en este caso Egipto? Egipto en este caso, vamos a contextualizarlo, representó para el pueblo de Israel, representó el país de prosperidad. ¿Acaso en Italia en este caso para nosotros no ha sido igual? Hemos salido de nuestro país porque a lo mejor la mayoría, creo, hemos tenido un problema de escasez económica, escasez laboral, entonces hemos tenido que buscar y emigrar acá a Italia, que entonces para nosotros en este caso, podría ser nuestro Egipto, la prosperidad. Pero ¿qué pasa en los países donde hay prosperidad? Hay más dinero y el dinero nos lleva a olvidarnos de Dios, al consumismo, al materialismo, y luego que nos empapamos de la cultura del país. Y entonces vamos creando dioses, vamos creando y alejándonos del único y verdadero Dios. ¿Acaso no es lo mismo que nos pasa ahora? La historia prácticamente parece la misma, en contexto diferente, en años diferentes, con personajes diferentes, pero la situación parece igual. Entonces, Egipto significaría el lugar de la prosperidad. Por ende, el materialismo, el pecado. Entonces, vamos a hablar de Egipto como el pecado. Pero también, ¿qué representaría el faraón? Para que vayamos entendiendo y aplicándolo a nuestra actualidad. El faraón, en este caso, representaría nuestro deseo de querer controlar lo que nos rodea. Llámese
persona. Queremos muchas veces controlar a las demás personas. Si no somos capaces de controlar nosotros mismos, pero sí buscamos de controlar a los demás. Llámese, queremos muchas veces, por ejemplo, en el trabajo, a veces queremos dominar, imponer lo que nosotros queremos. Entidades, situaciones laborables, etcétera. Esto sería el faraón. El faraón sería aquel que quiere controlar, el que quiere manipular. Ahora bien, ¿pero qué significaría? ¿Qué representaría Moisés en este caso? Moisés, como dijimos, vamos a ver que Moisés fue salvado de las aguas, por eso se llama así, porque cuando el pueblo de Egipto comenzó el pueblo de Israel estaba en Egipto y comenzó a crecer, fue por ahí que comenzó el problema. ¿Por qué? Porque los israelitas comenzaron, bueno, el faraón, ya habían pasado años, ya José ya había muerto, ya sus hermanos también ya habían muerto. ¿Alguien sabe decirme sabe cuántos años estuvieron esclavos el pueblo de Israel en Egipto? Si alguien sabe, ábrame su micrófono y dígame, por favor, ¿cuántos saben cuántos años estuvo el pueblo de Israel esclavo en Egipto? Bueno, fueron 400 años. Imagínese usted, o sea, significa que ya ni existía, ya José y sus hermanos, los hijos, ahora imagínese usted ya, pues eran otras generaciones. Entonces significa que ya entró otro faraón. Este faraón era el represor, el opresivo. Comenzó a ver que el pueblo de Israel estaba creciendo exageradamente y tuvo miedo, dice la palabra de Dios. Tuvo miedo. ¿Miedo de qué? De que el pueblo, tarde o temprano, según el razonamiento, el pensar del faraón era, si este pueblo crece y hay una guerra, va a estar contra nosotros. ¿Acaso no es lo mismo que está queriendo pasar ahora en la realidad? ¿Acaso la situación cambia? Estamos, según muchos expertos, las grandes potencias mundiales, según la ONU, según el nuevo orden mundial, estamos sobrepasando la población, la Tierra. Y según ellos ya no aguanta más. Y por eso vienen a reprimirnos con tantas cosas que vamos a ir viendo que en la palabra de Dios ya se dieron y ahora se vuelven a repetir. Moisés entonces fue uno de los muchachos porque el faraón comenzó y mandó a decir, vamos a ponerles sobrecargo de trabajo, a explotarlos para que estos estén cansados y no tengan hijos y no se sigan creciendo más. Ahora dicen, vamos a asesinarlos en el aborto, a través del aborto, a través de la eutanasia. Vea usted cómo las cosas van coincidiendo. Entonces, pasó que el pueblo, por más que lo explotaba, el pueblo seguía reproduciéndose más. ¿Por qué? Porque era Dios que trabajaba. Dios ya había elegido a ese pueblo. Como Dios te ha elegido a ti en esta noche. Como Dios ya te eligió desde hace años, desde hace tiempos. Entonces viene el faraón y como vio que no funcionaba lo que él decía, le dijo a las matronas, a las parteras, cuando ustedes vayan a atender a las parteras, vean, si es niño, déjenlo, si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras, que eran unas mujeres muy temerosas de Dios, no lo hicieron, no hicieron caso. Y le dijeron al faraón, no, estas mujeres hebreas son muy fuertes, muy robustas. Cuando nosotros llegamos, ellas ya han dado a luz con sus hijos. Entonces el rey decretó. Vea bien cómo es aquí la situación. Aquí vamos a ver que salió el rey, el faraón, y decretó matar a todos los varones primogénitos, a todos los varones. Y ahí fue donde entró Moisés. Su mamá logró esconderlo por 3 meses. Después de 3 meses,
No podía más seguirlo escondiendo y tuvo que ponerle una canastita, lo tiró al agua y su hermana, la hermana de Moisés, estuvo viendo y observando. Llegó a los brazos de la hija del faraón. Y así fue como, la historia no se las cuento porque ese es otro tema completamente aparte. Estoy tratando de que podamos entender cómo es que surge esta liberación. Entonces Moisés viene y crece y ve cómo su pueblo, el pueblo de Egipto, oprimía a sus hermanos hebreos. Y un día Moisés vino y pues se peleó con uno de ellos y al final vio que no había nadie, dijo, pues nadie me ve, y lo asesinó al egipcio. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente sucede lo mismo y él vuelve a reclamar. Y vino un egipcio y le dijo, ¿qué pasa? ¿Quién te ha puesto como dueño de nosotros, como controlador de nosotros, como jefe? ¿Acaso me vas a matar como el egipcio que mataste ayer? Uy, y Moisés tuvo miedo y huyó. Dijo, me van a matar. Y ahí fue como conoció a su esposa, se encontró ahí con ese llamado del Señor, era pastor de ovejas, salió, se encontró con la zarza ardiente, fue ahí donde tuvo esa purificación, fue ahí donde tuvo ese llamado y Dios ahora lo manda a liberar a su pueblo. Ahora yo quería hacer una similitud con la actualidad. El faraón ordenó que mataran a todos los niños. ¿Acaso no estaban controlando ya la natalidad? ¿No es lo mismo que pasa hoy? Con esas leyes que nos están queriendo oprimir, leyes del aborto. Ahora ya no solo el aborto en los primeros meses de vida, sino también en Argentina hasta los 9 meses de gestación. Es la misma situación, se repite. Bueno, pues de aquí parte el llamado, va Moisés. Moisés tuvo sus achaques, ante el llamado de Dios, él quiso echarse para atrás, poniéndole excusas, es que no estoy listo, es que soy tartamudo, es que no puedo hablar, es que no me van a creer. Y bueno, esto todo se lo va a encontrar en el capítulo 1 y 2. Bueno, hasta el 15. Toda esa historia la va a encontrar desde el capítulo 1 de Éxodo hasta el 15. Léasela. Es muy hermosa. Entonces Moisés, al final, junto a Aarón, se van para Egipto, perdón. Y allá comienza lo hermoso. El faraón era duro, el faraón no quería entender, y entre más Moisés y Aarón hablaban con el faraón para que dejara libre a su pueblo, más el faraón reprimía al pueblo. Pero Dios le dice una frase muy hermosa a Moisés. Y esto lo que a mí me da algo tan hermoso y fuerte en mi corazón. Moisés, Dios tuvo compasión de su pueblo. Cuando Moisés tiene que salir de acá, del pueblo de donde estaba él cómodamente con las ovejas, pastoreando las ovejas, él tiene que viajar para allá, para Egipto. Me recuerda mucho la misma historia cuando el llamado de Abraham, nuestro padre Abraham. En el capítulo 12 del libro de Génesis, óigame bien, capítulo 12 del libro de Génesis, en el versículo 1 y 2 le dice, Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Palabra de Dios. Le dijo, sal de tu tierra y te bendeciré allá. ¿Cuántos de nosotros no queremos dejar el lugar donde estamos para ir donde Dios nos manda? Yo no te quiero bendecir aquí, te dice el Señor. Yo te voy a bendecir allá. Pero ve donde yo te mande. Ve a donde yo te envío, que yo ahí te voy a bendecir. Y esto mismo se repetía en Moisés. Moisés iba a ser una gran bendición para todos aquellos esclavos, porque se iba a convertir en el libertador. Claro,
porque era un instrumento de Dios. Él iba a hacer exclusivamente lo que Dios le pedía. Y cuando le dice ¿cómo se llama? En el libro, en el capítulo 3 del Éxodo, le dice, estas palabras me encantan, porque vamos a ver la misericordia de Dios. Éxodo 3, capítulo 8, versículo 8, perdón. Éxodo 3, versículo 8. Y le dice así, Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para liberarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel. Qué hermoso cuando Dios le dice a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Hoy esas palabras son para ti y para mí. He escuchado el clamor de Will, he escuchado el clamor de Rosalina, he escuchado el clamor de Patty, de Edwin, he escuchado el clamor de Elvia, he escuchado el clamor de Anita, he escuchado el clamor, ponga su nombre. Hoy Dios te dice, he escuchado tu voz, he escuchado tu súplica, he escuchado tu dolor, tu angustia, tu aflicción. He escuchado y me he compadecido de ti. He bajado para ti, para liberarte en esta noche. Esas palabras a mí me tocaron, porque el Señor es vivo. Él sigue su palabra siendo viva. No fue la palabra de ayer y ahí quedó. La palabra sigue hoy vigente, porque escuche bien, le dice, he bajado hoy en este momento. No dice bajé, no dice bajaré. Él dice, he bajado hoy en este momento, a esta hora, a las 8:52 de este día 27 de febrero del 2021, he bajado por ti, porque he escuchado tu clamor, he escuchado tu dolor, tus lágrimas, me han compadecido, dice el Señor. Y por eso te mando a Moiséses, sigue mandando a Moiséses el Señor, para liberarnos, para mostrarnos, para llevarnos la palabra que da vida, la palabra que libera. Y bueno, sigue diciendo que Moisés entonces se presenta ante el faraón. Y el faraón, duro, no hace caso. El faraón sigue endurecido y encaprichado, no los dejo salir. Y ahí surgen las 10 plagas. Las 10 plagas que no las vamos a mencionar porque si no, no nos alcanza el tiempo, pero esas plagas, sinceramente, se han visto reflejadas de diferente manera a lo largo de los años, a lo largo de los años. Y hoy estamos viviendo una similar, que sea inventada por el hombre, eso déjeselo al Señor. Que nos estén mintiendo, déjeselo al Señor y oremos por eso. Pero estamos experimentando las mismas situaciones que el faraón vivía. ¿Por qué? Porque era un hombre opresor. Esto que estamos viviendo hoy es opresión de tantos nuevos faraones. Y bueno, el Señor sigue diciendo que Jesús, vamos a hacer aquí un momentito como paréntesis y vamos a hacer Moisés. Lo vamos a ver que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en San Juan, déjeme ver San Juan 1:17, vamos a leerlo exactamente para que podamos tomar esa similitud, esa semejanza. San Juan 1:17 nos dice que, porque por eso quiero hacerle esa mención, porque la palabra de Dios lo está ya diciendo y mostrándonos, dice en el versículo 17, por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Por esto quiero hacer este paréntesis para encontrarnos
entender muy bien. Moisés nos refleja en la historia bíblica, habla de Jesús y de Moisés como dos personas que guiaron, dos guías. Moisés fue el guía de un pueblo, del pueblo hebreo. Jesús, en vez, fue el guía de todos los pueblos. En vez, Moisés sigue siendo también el guía, aparece como el libertador del pueblo hebreo. Deme un segundito. Perdón, cuando me exalto, pues como que me rasgo la garganta un poquito y me pica. Bueno, dijimos, Moisés aparece como el que conduce, dijimos, un pueblo. En vez de Dios, Jesús, conduce todos los pueblos. Y nos encontramos también entonces que Moisés es el que va a liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que Jesús no solamente liberó de la esclavitud de los egipcios, sino que Jesús vino a liberarnos del pecado, a darlo todo, a liberarnos del pecado, de la esclavitud, de ese pecado que realmente encadena, que esclaviza, que nos mantiene tristes, que nos mantiene decepcionados, que nos mantiene con la cara toda de limón agrio, diría. Y bueno, seguimos viendo que Moisés es el alimenta al pueblo hebreo en el desierto con el maná del cielo. Pero Jesús viene a alimentarnos con el pan que para siempre, con esa comida, con ese alimento que perdura por la eternidad, con ese pan que es el mismo cuerpo de Jesucristo. Qué hermoso. Dos personas que por eso en algunas partes de la Biblia se dice que Jesús es el nuevo Moisés. Sin embargo, Jesús es mucho más que Moisés. Y vemos también que por medio de Moisés dice la palabra de Dios en el capítulo, dijimos en el San Juan capítulo 1, versículo 17, que por medio de Moisés recibimos la ley, pero por medio de Jesús, ¿qué recibimos? Recibimos la gracia y la verdad. Por medio de Jesús recibimos la gracia de amar y recibimos la verdad que nos hace libres, dice San Juan. Entonces vamos a ver que Moisés y Jesús tienen mucha similitud. Pero Jesús, por eso que también a Moisés en el libro del Éxodo nos va a decir también que después de él vendrá alguien mayor que él. Bueno, y antes de terminar, quiero decirles, terminando un poquito la historia, cuando ya al final de la última prueba, de la última, ¿cómo se llama? De la última plaga, que fue la de donde Dios mandó a asesinar a todos los primogénitos de bestias, animales y seres humanos. Pero eso era para que el faraón, porque estaba muy endurecido el corazón, al final resulta que los deja libre. En el desierto tuvieron ciertos problemas el pueblo de Israel y comenzaban a decirle, aquí vamos a morir, ¿para qué nos sacaste de allá? Estaba mejor allá porque allá al menos iba a haber tierra para donde nos iban a morir, aquí vamos a quedar a la deriva, sin una santa sepultura. Y entonces, en una de esas, resulta que los egipcios se dan cuenta, cometimos un error. Corramos y vamos detrás de ellos y ordena el faraón a tomar todos los mejores camiones, tropas, caballos y todo lo que podía para ir a perseguir a los hebreos. Según historiadores, imagínense, al inicio de esta plática yo les decía que entraron 70, pero según algunos historiadores, cuando salieron eran un poco más de 1 millón de personas. Imagínese usted. Resulta que en el desierto, cuando se dan cuenta que los egipcios iban ya detrás de ellos, ¿cree usted qué pasó? Como siempre, Moisés, un gran líder, habla con Dios. Porque eso es lo que hace un líder. Tener que hablar con Dios para luego tener una respuesta a su pueblo.
Y le dice, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice esto, tú. Antes quiero aclararles una situación. La misma palabra de Dios dice que en todo ese camino de desierto, de día una nube los conducía. Es decir, ellos seguían a esa nube. Esa nube prácticamente les decía dónde tenían que caminar. Y de noche una luz les conducía, les alumbraba para que siguieran el camino. Entonces, cuando vienen los egipcios detrás, se arrepintieron y Iván dice, no, la regamos, cometimos un error, estos eran trabajadores, estos nos hicieron edificios, nos hicieron tantas cosas. Entonces vino Dios y le dice a Moisés, lanza tu bastón sobre el mar para que el pueblo pase. Y ahí la nube no se postró adelante, se postró detrás. ¿Para qué? Para saber con certeza cuándo su pueblo iba a estar a salvo. Y dice la palabra de Dios que el mar se abrió y cuando el pueblo iba pasando, ambas partes se convertían como vallas, es decir, como unos muros, era una calle para que pasara su pueblo. Cuando su pueblo está al otro lado, entonces los egipcios corren y van detrás porque dijeron, este es nuestro momento, vamos a atraparlos. Y cuando ya toda la tropa entró, comenzó Dios a hacer que esas llantas como que quisieran regresarse, pero no podían ir para atrás. Y Dios le dijo a Moisés, extiende una vez más tu vara sobre el mar. Y el mar se cerró. Y los israelitas, y murieron todos los egipcios. Y entonces fue ahí cuando los israelitas creyeron en el Señor. Y en el capítulo 15 es cuando termina la alabanza de los egipcios, de los israelitas a Dios. Y le dice así, voy a leer dos frases. Dice, cantaré a Yahvé que se ha cubierto de gloria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Yahvé, mi fortaleza, a él le cantaré. Él es mi fuerza, mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré. De ahí viene un salmo, no me recuerdo qué número es, pero donde dice, Él es mi Dios, yo lo alabaré, al Dios de mis padres, yo lo exaltaré. No soy muy buena para cantar, pero me vino en mente ese canto, ahorita que estoy escuchando, hermoso, y estos son los cantos de alabanza. Yo les aconsejo, enamórense, apréndanse todo el capítulo 15, es de alabanza a Dios. Bueno, y entonces, ¿qué pasó después? Escúcheme bien, una frase que le dijo Moisés a su pueblo. Y vamos a ir concluyendo con estas frasecitas. Pero antes de esa frase, yo quiero mostrarle a usted, quiero preguntarle quiero dejar en nosotros, en nuestro corazón, esa inquietud, que vayamos reflexionando, que vayamos intentando a reflexionar antes de entrar en oración, ¿cuál es nuestro faraón? Vale la pena confrontarnos. Vale la pena sacudirnos para romper esas cadenas y poder escuchar la voz de nuestro Moisés. ¿Cuál es nuestro faraón? Si dijimos que faraón es aquel que busca de oprimir, que busca de dominar, ¿cuál es el faraón que nos está dominando dentro de a nosotros? Vale la pena arriesgarnos y caminar en el desierto, en nuestro desierto. Porque en ese desierto, oiga bien, cuando Dios iba a sacar a su pueblo, Él también les dijo, Él pudo haberlo hecho pasar a la tierra prometida por un camino más corto. Sin embargo, Dios mismo dijo, tendrán miedo si hay guerras en el camino, si se enfrentan con los filisteos y se peleen y el pueblo, mi pueblo, tenga miedo y desee regresar a Egipto. ¿A cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Que a veces nos enfrentamos al primer problema y tenemos miedo. Cuando entramos al camino del Señor y nos enfrentamos a las primeras luchas, a las primeras pruebas, ¿cuál es nuestro primer pensamiento?
Cuando yo estaba en el mundo, no me pasaba todo esto. Cuando yo no estaba en los caminos del Señor, no me pasaba esto. Y ahora prefiero y quiero regresar atrás. El Señor sabía que su pueblo se iba a querer tirarse para atrás, aunque porque sabía, decidió pasarlo en el desierto, aunque porque sabía que pasándolos por el desierto era ahí donde les iba a entregar las leyes, donde ahí los iba a instruir para la vida futura. Eso mismo hoy el Señor quiere de nosotros. Quiere liberarnos de nuestros mismos faraones, de los faraones de este tiempo, de esta época que reprimen. Veamos, ahí tenemos a Venezuela, que es un país, habrán otros países, pero Venezuela es un país donde ahorita está reprimido. No hay nadie que quiera hacer algo por ellos. Así se sentía su pueblo y Dios vino a rescatarlo. Quiso pasarlos por el desierto para hacerles aprender, para darles las leyes, para darles las técnicas, podríamos decir, cómo Él quería que viviera su pueblo. Hoy el Señor quiere indicarnos a nosotros, quiere decirnos a nosotros su nuevo pueblo, cómo Él quiere guiarnos, cómo Él quiere que caminemos. Escuchémoslo. En ese desierto que estemos viviendo en este momento, debemos escucharlo y escuchar su palabra, escuchar lo que Él quiere, cómo Él quiere guiarnos, cómo Él quiere encaminarnos. ¿Qué es lo que hoy te esclaviza? ¿Qué es lo que hoy nos esclaviza? Y para ir entendiendo, vamos a ver qué nos dice San Pablo a los Gálatas. En Gálatas nos va a decir cómo debemos comportarnos. ¿Qué es lo que nos esclaviza? En Gálatas 5:19 nos dice así. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y las hechicerías, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones y divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Estas son algunas de las cosas que nos esclavizan. ¿Acaso será el egoísmo, la envidia, el chisme, el dolor por el abandono de alguien que nos ha provocado soledad y que tratamos solo de ignorar aquel problema para, según nosotros, vivir bien? Sin embargo, esa soledad o esa situación nos encadena y nos volvemos esclavos de ello. Sexo desenfrenado, perezas, cansancio. Son tantas las cosas que hoy nos esclavizan. ¿Cuál es la que a ti te esclaviza? ¿Cuál es la que en este momento nos está esclavizando? Pero la liberación, la noticia más hermosa es que la liberación ha llegado hoy. La liberación ha llegado hoy y nos dice en Éxodo 14:3, y estas palabras también quiero que ustedes les resuenen. No se preocupe, que estamos en confianza. Dice en Éxodo 14:13, te dijimos claramente en Egipto, déjanos en paz, le dijeron los egipcios, los hebreos a Moisés. Pero Moisés contestó al pueblo, no tengan miedo, quédense en su lugar. Quédate, hermano, ahí donde estás. No te muevas, ahí quédate. Moisés escucha las palabras. No tengan miedo. Quédate en tu lugar, en su lugar, y verás la victoria, porque Yahvé les concede hoy. Y esos egipcios
ese pecado, dijimos que Egipto representa el pecado. Y le dice, esos egipcios que están viendo hoy, no los volverán a ver jamás, porque Yahvé peleará por ustedes y ustedes solamente mirarán cómo Dios los saca victoriosos. Esas mismas palabras hoy en esta noche vienen repetidas para ti y para mí. El mar se abrió y esos egipcios no los volvieron a ver más. Hoy esta noche, hermano, yo te voy a invitar que vayamos cerrando nuestros ojitos